Buenos días, mucho gusto en estar aquí con ustedes. Estamos aquí reunidos para hablar de la epidemia del coronavirus, actualmente denominada la enfermedad COVID-19, en virtud de que ha llamado mucho la atención, hay inquietud en la población y como miembros de la comisión que recientemente ha creado el doctor Enrique Graue aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, como una fuerza de trabajo para analizar la situación y plantear algunas acciones. Una de estas es, desde luego, participar en este tipo de actividades, dando difusión a lo que representa exactamente las noticias de una epidemia en China que se extiende paulatinamente, en donde el número de casos crece, en donde el número de países en donde han llegado personas infectadas también ha crecido y en donde parecería que se están estableciendo algunas cadenas de transmisión más allá de China. Sería el caso posiblemente de Singapur y de Japón. El tema es importante porque este tipo de noticias en general causan alarma entre la población y lo mejor que podemos hacer para evitar una alarma injustificada es tener la información correcta. Así que hablaremos de esta infección que en esencia se parece mucho a la influenza. Desde el punto de vista de los síntomas prácticamente es indistinguible y también lo será el tipo de enfermedad que desarrolla la población. La gran mayoría tendrán síntomas leves o serán incluso asintomáticos. Así que los llamados del sector salud serán enfocados particularmente a aquellos que requieren atención médica, que serán los menos. Con esta breve introducción, quisiera pedirle a las colegas que me acompañan que se presentaran, por favor. Bueno, gracias, doctor Samuel Ponce de León, por la invitación. Yo soy Malaquías López Cervantes, soy profesor de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad. Muchas gracias por la invitación también. Yo soy Mauricio Rodríguez, soy profesor de Virología en el Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM también, y estoy dentro del equipo de la vocería de la comisión que se conformó para la comunicación de lo relacionado con el problema actual con el coronavirus. Entonces, pues aquí estamos. Muchas gracias. Y yo soy Samuel Ponce de León Rosales, soy profesor de la Facultad de Medicina y coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, y también coordinando el grupo que recién estamos describiendo de trabajo para establecer acciones para el coronavirus. Bien, dicho esto, me gustaría empezar con algunos conceptos que son bastante elementales, pero muy útiles para que la población pueda situarse exactamente un poco qué es lo que estamos viendo, qué pasa con la infección por el coronavirus, por qué hablamos de una epidemia. Y de esta manera le pediría al doctor López Cervantes que nos hiciera una breve introducción sobre este tipo de conceptos y qué implican para la sociedad y el mundo en general. Claro que sí, muchas gracias, doctor. Bueno, hay tres conceptos que usamos a veces de manera combinada y que podemos distinguir dependiendo de las características de un episodio de enfermedad en la población. El primero es brote. Generalmente utilizamos el concepto de brote para hablar de un grupo poblacional que está restringido en términos geográficos y que puede nada más referirse el episodio de enfermedad a ese pequeño grupo. Vamos a suponer la ciudad de Wuhan en China y que de ahí no hubiera salido, que no hubiera pasado a ningún otro lado. Después tenemos el concepto de epidemia, que ya nos habla de una mayor extensión, donde tenemos ya más de un lugar donde se están produciendo casos nuevos de la enfermedad, como en este caso infecciones, que quiere decir que hay cadenas de infección en varios lugares, pero siguen estando dentro de un territorio, en este caso un país como China. Y luego empieza una dispersión como la que estamos viendo, donde aparecen casos en otros países que al principio vimos que eran personas que venían de China y que eran identificadas y contenidas en otros países, pero esto puede dar origen a que se establezcan ahora cadenas de transmisión de la enfermedad que son autóctonas, que son ya propias del lugar donde
donde llegó el contagio y que entonces se empiece a diseminar en esos lugares. Cuando la dispersión de la enfermedad es mayor, cuando afecta por lo menos 3 continentes y hay cadenas de transmisión en esos 3 continentes, pasaríamos al tercer concepto, que es el de pandemia, es decir, una epidemia que afecta a todo el globo. Bien, entendemos que en este momento no estamos en una situación de pandemia. No. Posiblemente sea solo cuestión de tiempo, pero yo creo que es bastante claro lo que se ha señalado. En este momento. Los países están trabajando precisamente para tratar de limitar la transmisión y que no lleguemos a una situación de mayor extensión en el número de infectados y en su localización. Le pediría ahora al doctor Mauricio Rodríguez que nos platicara también de un poco microbiología. ¿Qué son los virus? ¿Qué son las bacterias? ¿Cómo resulta en una infección? Sí, creo que ese es un punto importante en estos días, recordar. Los virus son pequeñas partículas infecciosas que estrictamente no son seres vivos y necesitan de una célula que los reproduzca para seguir causando enfermedad en otros organismos. El virus llega a la célula que está buscando, tiene un receptor específico por esa célula, la célula lo acepta, lo mete y dentro de la célula ocurre un proceso que básicamente se trata de multiplicar el virus. Entonces una célula que es infectada por un virus termina produciendo, pues pueden ser cientos o miles de partículas virales que van a amplificar la infección y que ahí está relacionado con parte del contagio. En particular, este tipo de virus, pues el coronavirus pertenece a una familia de justamente los coronavirus, que son virus que infectan a varios animales y que les causan diferentes de infecciones dependiendo de la especie que están afectando. En el ser humano son la segunda causa del catarro común, son virus que tienen una preferencia por la mucosa que recubre la nariz y la garganta, y ahí es donde llegan y se instalan y causan el daño muy local, pues la mayoría de las veces autolimitado, y no pasa a mayores. De vez en cuando, por las características biológicas de estos virus, hay un virus que es más agresivo y entonces pues causa una enfermedad un poco más grave que la que estaban causando los otros coronavirus que están ahí en ese mismo nicho. También lo que pasa a veces es que algún virus de los animales salta al ser humano por contacto directo con el animal o con sus secreciones, y pues eso puede causar, si el virus se adapta a las condiciones del ser humano, puede causar una infección nueva que hasta ese momento no se conocía. Estos virus están evolucionando constantemente, son virus que pues, están en la naturaleza desde mucho antes que nosotros y tenemos que estar pendientes de su evolución. No los confundamos con las bacterias. Las bacterias, comparadas con los virus, son pues organismos mucho más grandes, son del tamaño de una célula, de algunas células. Las bacterias, ellas sí están vivas, ellas sí pueden hacer todas sus características de vida, de reproducirse, de alimentarse, y causan enfermedad cuando se instalan en algún sitio donde no deberían de estar y encuentran las condiciones óptimas para causar el daño. Y hago énfasis aquí en que es fundamental que no utilizar los antibióticos que son para las bacterias en las infecciones virales, porque son moléculas que no funcionan para esto. Y este virus apareció hace poco, los primeros días de enero se comenzó a terminar de identificarlo y en poco tiempo pues está obteniéndose cada vez más información sobre de dónde viene, a cuáles otros coronavirus se parece, y pues al mismo tiempo estudios clínicos para ver si hay algún medicamento que funcione contra él, si hay forma de hacer algún tratamiento o alguna vacuna, ¿no? Entonces creo que ese es el contexto con el que podemos empezar. Muy bien, muchas gracias. Pues entonces tenemos un problema causado por un virus que causa una infección respiratoria. ¿Por qué tenemos que preocuparnos en esta situación ante lo que está ocurriendo en China? ¿Por qué el mundo eleva su nivel de atención sobre este problema? De hecho, la Organización Mundial de la Salud hace un llamado de emergencia internacional
dada la transmisión de esta nueva infección. ¿Por qué tenemos que poner atención y empezar a establecer medidas de contención de las que hablaremos un poco después? Doctor Malaquías. ¿Cómo no? Porque es un virus nuevo, porque no existían antecedentes en el mundo de este virus en particular. Tenemos de sus primos, que son otros coronavirus, que ya la humanidad se fue acostumbrando a vivir con ellos, pero este es nuevo. Entonces no sabemos qué tan hostil podría ser, sobre todo por allá de diciembre o principio de enero, y que podría llegar a producir un gran daño en la sociedad. Entonces, dado que nadie en el planeta tiene inmunidad contra este virus al principio, pues se puede dispersar por cualquier parte y puede reproducir el problema en cualquier lugar. Creo yo que lo que es más comparable con este episodio es el caso de la influenza de 2009, que se escapó, apareció, bueno, la detectamos en México porque no fuimos, creo yo, los que la empezamos, pero la detectamos en México y se dispersó por todo el mundo y eventualmente de todos los continentes había casos y se reproducían los casos en ese lugar. De coronavirus, pues sabemos que ya hubo 2 variantes anteriormente, se quedaron bastante limitados, uno apareció en China, otro apareció en el Medio Oriente, pero este parece mucho más hábil para contagiar y para dispersarse, entonces los países deben de tener cuidado, porque si bien es cierto, como ya explicó el doctor Ponce de León, que la inmensa mayoría van a tener una enfermedad leve, algunos pocos van a tener enfermedad severa y algunos van a morir. Entonces, pues no queremos que muera nadie, así de que deberíamos de estar preparados lo más rápido y lo mejor posible. Así es, porque en términos de números, aunque la proporción de fallecimientos que ocurran es bajo, si ocurre un gran número de casos, pues tendremos un alto número de muertes. Y el tema de la gravedad no solo se refiere a la capacidad para que ocasionen la muerte, sino realmente a la carga que van a representar para los sistemas de atención médica en todos los países del mundo. Y todos los países del mundo tienen sistemas de salud que ciertamente están prácticamente en el límite de su capacidad de atención, y esto puede ponerlos en situación crítica en muchos lugares. ¿Qué podríamos hablar sobre un poco el concepto de gravedad y cómo deberíamos de entenderlo? Bueno, lo que estamos viendo de la situación en China, en particular en las provincias más afectadas, cada vez hay más información sobre quiénes son los más afectados, cómo se está contagiando hacia el interior de esas comunidades, y se están identificando grupos de riesgo. Se están identificando que es mayores de 60 años, personas con alguna enfermedad predisponente que puede debilitar su organismo, como enfermedades del corazón, enfermedad de los pulmones, obesidad, ¿no? Y ese es como uno de los datos que ya se empieza a ver. El personal de salud también se está identificando como en un riesgo particular, precisamente porque puede estar en contacto con los pacientes más graves. Una llamada general es justamente a que el virus no llegue y no se instale en países donde tienen sistemas de salud débiles, porque ahí se puede hacer una situación mucho más crítica. Si pensamos en toda la población en África que tiene desnutrición, VIH, tuberculosis y enfermedades todavía como muy de la pobreza, si se suma una epidemia de estas características puede representar daño, ¿no? Y también si se repite lo que pasó en China, de meterse a grandes urbanizaciones donde la gente va para todos lados, hay muchos millones viviendo ahí juntos, pues también ahí va a encontrar el virus a los más débiles, por decirlo de alguna manera, y pues es donde hay que poner atención, ¿no? Por eso hay que hacer mucho énfasis en que estamos muy a tiempo de interrumpir la transmisión en la comunidad, ¿no? Y que ahí es donde tenemos que incidir para que no haya contagios dentro de la comunidad, para poderlo, pues no esperarnos a que lleguen los casos a los hospitales, ¿no? Porque eso no va a haber quien aguante. Sí, este tema es fundamental y nos lleva a hablar un poco de las prácticas que tendríamos que establecer en nuestra vida cotidiana o reforzar
y un poco las medidas que está estableciendo el Estado, la Secretaría de Salud, para tratar de contener esta situación, en donde evidentemente pues no podemos de alguna manera predecir qué va a ocurrir, porque además ya al momento de la evolución de la enfermedad en el mundo, pues ciertamente en un principio era fácil decir, todos los que vengan de la provincia de Hubei de China van a pasar por el filtro. Pero hoy tenemos casi 30 países en donde ha habido contactos. Hay una cantidad inmensa de cruceros circulando también en el mundo. Sí. Se han identificado apenas 3, pero seguramente situaciones similares pueden estar ocurriendo en otros sitios. Entonces, realmente las medidas de contención son más que para cerrar herméticamente una frontera, son para tratar de limitar la transmisión en su velocidad. Exacto. Entonces, entendiendo esto, les pediría que abundáramos un poco sobre las medidas de protección que tienen que establecer, por un lado, las instituciones de salud que lo están haciendo, y por otro lado, y de manera más importante, la población, porque es la población finalmente la que también comparte una inmensa responsabilidad, realmente asumiendo su posibilidad de transmitir y por tanto realzando la importancia de sus prácticas cotidianas en términos de higiene y de la etiqueta respiratoria. Malaguías. Bueno, doctor Ponce de León, creo que aquí es importante hablar con toda la gente de una manera muy clara, para que entiendan. Miren, como nos pasó ya en 2009, el cubrebocas da una sensación de protección, pero no sirve el cubrebocas común y corriente. Sirven los respiradores N95 y muy poca gente tiene ese nivel de protección. Entonces, a veces la gente, por ejemplo, dice, pues yo ya me puse el cubrebocas, es el mismo que usan todos los días durante no sé cuánto tiempo, y después pues no se lavan las manos porque creen que ya están protegidos por el cubrebocas. No, tienen que estar lavándose las manos continuamente, tienen que evitar estornudar de frente a la gente en lo posible, que traten de acudir a lugares donde se dan los contagios y la transmisión. Yo me atrevería a decir que aunque quede bien claro, no tenemos coronavirus, da igual, de todas maneras deberíamos de estar haciendo esto siempre, porque sí tenemos influenza, sí tenemos otras cosas, y así se contagia, y ya se dijo que esta enfermedad es igual a las otras enfermedades que nos afectan en esta temporada del año. Entonces, pues esto lo debemos de hacer de una manera cotidiana, debemos estar acostumbrados como si ya lo tuviéramos, aunque no lo tenemos. Sí, un punto interesante es el de los cubrebocas, porque ha habido alguna discusión, pero quizás conviene señalar en resonancia a lo que dices, que el cubrebocas es particularmente útil para las gentes que están enfermas. El cubrebocas lo deben de utilizar los que están enfermos para evitar que las gotas que se expelen cuando uno tose, estornuda o habla. Yo ahorita que estoy hablando estoy expulsando una serie de gotas que viajan al café, poco menos de 1 metro. Quizás llegan al café del doctor Malaquías. Es posible. Y así se podría contagiar porque las gotas lo transmiten. Entonces, para evitar eso, una gente que tenga síntomas respiratorios, para movilizarse en un ambiente donde hay otros individuos o para ir a una consulta médica, tendrá que llevar puesta un cubrebocas. En los servicios médicos es un poco diferente la indicación, pero hay situaciones particulares para estas instituciones. Para el público es muy importante destacar la utilidad de los cubrebocas y también las otras medidas. Sí, y hacer énfasis en que las mascarillas especializadas, digamos los N95 y algunos otros productos que también están en el mercado, deben de tener prioridad de uso en los sitios clínicos. Me parece muy importante. La Organización Mundial de la Salud ha estado haciendo un llamado permanente en los últimos días y varias autoridades en el mundo, que ese tipo de equipo de protección no lo debe de estar usando la gente de manera libre en las calles, en los lugares, sino que debe de dársele prioridad de uso en los centros donde hay
contagio y donde puede haber riesgo de mayor contagio, que son los hospitales, las clínicas. Entonces, no hay que comprar de estos productos. Las mascarillas N95 hay que dejar que las utilicen en los hospitales, hay que tenerla lista para que la usen en los hospitales. Ahí están ocurriendo ahorita contagios de influenza y de otros virus y bacterias respiratorias. Entonces, hay que darle prioridad a eso. Imagínense si de pronto la gente saca y consume esos productos y se acaban los stocks que hay y puede haber una crisis secundaria a eso. También reiterando lo de la transmisión es a través del moco, de la nariz y de la garganta, de la boca del que está enfermo. Entonces, pues hay muchas formas de que el moco en pequeñas gotas microscópicas llegue hasta la nariz y la garganta de alguien más, que es al contacto a través de superficies de uso común, le llamamos, que el picaporte de una puerta, el teclado de una computadora, el barandal, los botones del elevador, todas estas, las mesas comunes, los mostradores, ahí pudiera transmitirse los virus, no solo el coronavirus. Influenza, de hecho, así se transmite. Entonces también hay que tener precaución en esas superficies, hay que mantener una limpieza constante, quizá hacerlo más veces de lo que se hace habitualmente, que sea una vez diario cuando menos, o al empezar la jornada y al terminar la jornada. Igual el lavado de manos con agua y con jabón, y si no se tiene y las manos no están visiblemente sucias, utilizar alguno de los geles y cerciorarnos de que tengan alcohol entre el 60 y el 80% para frotarnos las manos cuando menos 25-30 segundos, bien mojadas por todos lados, y después de eso las manos están relativamente limpias. No quiere decir que ya podemos hacer lo que sea, pero sí que quitamos un poco la carga. O sea, estos productos habrá que estarlos usando pues al llegar de algún lado, al ir en el transporte público, al haber estado en contacto con varias personas, y así es como se va a interrumpir la cadena de transmisión de la influenza y de los otros, ¿no? Así es. Entonces, 2 puntos. Uno, realmente la transmisión como ocurre es a través de estas gotas. Uh-huh. Estas gotas caen en el vaso, caen al celular, caen a esta. Yo toso y me pongo la mano y me lleno de virus propiamente, sí. Y luego le doy la mano al doctor Malaquías y le transmito porque él a los 2 minutos está rascándose el ojo, etcétera, en una serie de prácticas que son habituales. Por eso es importante la higiene de las manos. Sí. Pero déjenme volver a un tema que me parece de fundamental importancia para luego pedirles un comentario final. El tema es la transmisión en las instituciones de salud, que se convierten en una caja de resonancia en donde se amplifica la transmisión. Y por eso es muy importante que las instituciones de salud y el personal de salud tengan todos los insumos que requieren para poder limitar la transmisión. Desde que puedan efectuar correctamente su higiene de las manos, el gel con alcohol, los guantes, los gogles, las batas y sus prácticas muy cuidadosas. Es fundamental porque el riesgo de los trabajadores de la salud es muy alto, particularmente con SARS, también con influenza, pero ha sido una carga muy importante en las 2 epidemias que hemos visto, y estamos viéndolo también que está ocurriendo en los hospitales en China. Entonces, dicho esto, le pediría a cada uno de ustedes un comentario final. Bueno, y yo lo tomaría por otro lado, pero muy relacionado. Si una persona está enferma, va a estar en contacto con su familia, en principio. Y cuando dicen ya esta persona requiere atención, lo van a llevar a un hospital. Entonces en el hospital les dicen, bueno, pues dejen pasar al enfermo y quédense allá afuera. Pero presumible esas personas ya están contagiadas. Uh-huh. Y si se quedan allá afuera y pueden empezar a desperdigar el contagio, pues esto es un problema. Entonces hay que ir más allá del hecho de que los médicos, las enfermeras se laven las manos, tengan protección, sino también los procesos que se siguen en el hospital, que se vigilen de manera tal que se limite la transmisión.
Y por otra parte, decir, bueno, si uno ya está afectado, debe tener conciencia de esa condición. Nosotros, por ejemplo, que estamos aquí, pero también al rato voy y estoy frente a un grupo de 20 alumnos. Si yo estoy enfermo y digo, es que cómo voy a faltar a mi clase, voy a ir y me pongo a hablar enfrente de todos, pues a todos les estoy dispersando el virus. Entonces es preferible que me quede en mi casa, que no esté contagiando gente. Hay personas que en su día a día tienen poco contacto con los demás y tienen poca posibilidad de contagiar, pero hay personas que contagian a muchos todos los días y esas personas deben de tener mucho cuidado si llegan a estar enfermos, no del coronavirus nada más, sino de la influenza, de lo que sea, para tratar de limitar la diseminación de las enfermedades. Sí. Creo que también nos hace voltear a ver sobre las alternativas de prevención y de tratamiento. Es importante recordar que para influenza hay una vacuna, hay tratamientos, hay muchas formas de diagnosticarla y aún así hay una epidemia cíclica de influenza. Entonces hay que, digamos, hay que reforzar esas medidas en esa enfermedad que está presente y que siempre nos repite cada año, ¿no? Entonces hay que vacunarse contra influenza, hay que vacunarse contra neumococo, las personas que lo requieran, mayores de 60 en particular, menores de 5 años deben de tener sus esquemas completos. No hay que automedicarse. También la lección es que la automedicación puede retrasar la atención o puede encubrir otras evoluciones de gravedad. En este caso en particular, quizá no hay que ir corriendo a los servicios médicos porque los síntomas y signos iniciales van a ser los de un catarro común. Y no podemos llenar los hospitales de catarros comunes. Entonces hay que vigilar la evolución dentro de uno, llamar al número que ha puesto la Secretaría de Salud a disposición, que es el 800-0044-800, para pues preguntar y que nos den alguna orientación y estar pendiente de la información oficial, de la información que salga a través de la Secretaría de Salud, a través de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, incluso a través de la información que estamos generando nosotros dentro de la misma universidad y evitar reproducir información de dudosa procedencia o con mensajes confusos, ¿no? Creo que también ahí hay una infodemia que tenemos que atacar con información clara, oportuna y pues aunque a veces sea un poco aburrida, decirle a la gente hay que prevenirlo lavándose las manos y tapándose al estornudar, pero por el momento esa es la manera y esa es la información que tenemos que estar reproduciendo. Muy bien, pues vamos a terminar destacando que cuando hablamos de una epidemia en general, podemos hablar no solo de la epidemia por el agente infeccioso o por alguna otra situación, sino que tenemos una segunda epidemia de información y de desinformación, y finalmente una tercera epidemia de miedo y de alarma innecesarios. Entonces, atendamos básicamente las informaciones que tienen algún nivel de confiabilidad. Va a haber un gran número de memes y mensajes circulando por las redes sociales, ya los hay, verdaderamente cosas descabelladas. Realmente se trata de una infección. Tenemos que prevenirla y tenemos los elementos para hacerlo con la participación de ustedes. Muchas gracias.